quedó alguna cuestión interesante como para charlar acá entre todos, o para clarificar si hay dudas específicas o conceptuales. Escucho si hay algún planteo. Sí, yo tenía unas consultas para hacer. Habíamos estado trabajando en grupo, el material, y sí, nosotras, por ejemplo, mandamos el trabajo, lo vamos a mandar ahora al finalizar la clase por justamente estas consultas que teníamos. Yo en particular me había costado entender a partir de las comunicaciones en los grupos reducidos. Bien. ¿Cómo sería la consulta? ¿Comunicación en los grupos reducidos? ¿Cuál sería la duda? ¿Qué es lo que estuvieron viendo? Puntualmente me cuesta mucho entender los gráficos. O sea, estuve leyendo el material. Pero me parece que eso es el capítulo 2, ¿eh? Me parece que vienen adelantados con el tema. Por eso que no lo están entendiendo. Ya un cachito, voy a buscar el texto. La comunicación en los grupos reducidos me parece que aparece en el capítulo 2, no en el capítulo 1 que nosotros estuvimos viendo. Acá dice 3, página 105. ¿Qué le aparece? ¿En el práctico? ¿Tenés la página ahí del texto donde aparece? Sí, la página 105. Pero no estamos hablando de Ansiu, estamos hablando del otro texto, entonces, de Cousteau. No. Porque si hablamos del texto de Ansiu, no. Ah, en los grupos reducidos. Claro, pero no. Ese capítulo nada que ver con lo que estamos viendo ahora, ¿eh? Claro, no, eso es... Entonces, o sea, solamente la primer parte de lo que nos dieron de Ansiu era para este trabajo práctico. Exactamente, solamente el capítulo 1. Claro, sí. Pero no recordaba que le hubiésemos dado ese material años anteriores. Ok, bueno, me adelanté leyendo. Sí, por eso se complicaron ahí. Sí, no, además Saqué todo el material, lo imprimí, lo estaba leyendo todo. Fíjense. O sea, bueno, no, está bien. Fíjense. Esa parte de la... Eso no. Es muy interesante esa parte. Pero fíjense en que en el PowerPoint que yo les subí está todo lo que estamos trabajando, los conjuntos humanos, las diferentes características, falta justamente el tema de las resistencias, pero está casi todo, o sea, centraliza el capítulo 1, nada más. Ahora lo dejo ahí. Claro. Está bien, sí. Por las dudas, el resto, ¿alguien más estuvo complicado con este tema? Ese es el capítulo 4, fíjense. Eso que estás planteando, María Elena, aparece en el capítulo 4 de Ansiu, que no me acordaba que lo hubiésemos dado en algún momento. ¿Ustedes tenían el libro o algo? Se encontraba en el PDF que nos enviaron. Yo descargué el material. Ah, está bien. Claro, estaba todo el material Porque ese capítulo me parece que nunca lo dimos de Ansiu. Además, es sumamente complejo. Por eso que estaban enredados.
Es muy complejo, por eso muchas veces no le hemos dado esos capítulos, porque es demasiado, va demasiado al detalle, digamos. Es muy interesante, pero como que excede digamos, la profundidad con la que nosotros abordamos la problemática. Claro, se dejó todo el libro casi, por eso te digo. Ah, bueno, está bien. Se deja todo el libro, pero se centraliza en el capítulo 1. Se dejó porque otra vez se puede trabajar el capítulo 2. Por eso te digo. Está todo. Claro. Está bien. Está bien, sí, porque después viene la resistencia al cambio, que es de la 146 a la 164. Claro, está profundizado el tema ahí. Sí, aparte, antes están todas las ecuaciones de los de Kurt Lewin, que me parece un texto de ingeniería, no de humanidades. Y me faltaba como algo que alguien me explique bien, me quedaba medio en el aire lo que leí. Claro, sí, introduce incluso el gráfico ese de alocutor, alocutario. En realidad introduce términos. Es muy interesante, si uno se pone a revisarlo y a descifrarlo un poco, es muy, muy concreto lo que dice, porque va mucho a la realidad. Es muy interesante. Pero bueno, hay algunos pasajes que son complicados. Ahí cuando aparece esa figura geométrica también, que toma incluso distintos autores que abordan el problema de la comunicación, que es un problema justamente muchísima más complejidad de como nosotros lo abordamos. Nosotros en términos de comunicación tomamos mensaje, ruido en la comunicación, básicamente, malos entendidos, sobreentendidos, pero no mucho más. Acá justamente Anciu hace un análisis, profundiza con distintos autores y remite mucho a lo que es el encuentro intersubjetivo, digamos, que se presenta. Por eso le da ese gráfico, justamente muestra la ida y venida y todo lo que es la complejidad de la problemática de la comunicación y los ruidos en la comunicación, ¿sí? Básicamente remite a eso. Nosotros vamos a darle más adelante un espacio, vamos a trabajar en un texto de referencia, por ahí menos complicado que este de Anciu seguramente, sobre comunicación, pero que sí es un tema central para trabajar lo grupal, obviamente. En realidad, cuando hablamos de interacción, nos apoyamos básicamente en el fenómeno comunicacional, dentro de lo que es el fenómeno de interacción. Así que no deja de ser pertinente que lo hayan visto. Está bueno. Pero bueno, no es justamente la idea. Pero en realidad, por ahí aprovechamos también esta cuestión, porque una de las grandes diferencias que aparecen dentro de las distintas categorías que plantea Anciu en el capítulo 1 es la cuestión de la comunicación, casualmente. De la comunicación y a través de la comunicación de la influencia que se ejercen entre los sujetos que componen determinados colectivos humanos. En el grupo primario, por ejemplo, la influencia es muy importante. Y en otros conjuntos humanos, como son la muchedumbre, o podría incluso ser la banda, que están más cerca de lo que sería una serie, ¿sí? Donde el nivel de interacción es muy bajo, ¿sí? Estas personas en estos conjuntos humanos no se conocen prácticamente, o se conocen muy poco, entonces aparecen las grandes diferencias en lo que pueden ser distintos tipos de conjuntos o colectivos humanos, que es lo que interesa y que es lo que nos interesa con este práctico y básicamente con el capítulo 1 de Anciu, la diferenciación de distintos tipos que
que son tipos muy concretos y que aparecen mucho en la vida cotidiana, justamente al momento de decir, bueno, poder clasificar y evaluar cuándo estamos en situación de más o menos grupos, digamos. O qué tan, ¿cómo diríamos? Qué tan grupo propiamente dicho, ¿sí?, es el conjunto humano que tenemos delante. Esta sería un poco la idea, ¿sí? ¿Qué elementos, qué condiciones deben darse para poder abordar un colectivo humano como grupo, ¿sí? Digo esto porque a lo que apuntamos es a no decir grupo a cualquier tipo de reunión de personas, ¿sí? Las reuniones de personas justamente va a abrir un abanico de distintas categorías, distintas tipologías, formas de definirlo, por también condiciones de interacción muy diferentes. No sé si se entiende cuál es, si queda claro este objetivo o este planteo. Escucho si hay algún comentario. Sí, algunos equipos habían planteado de presentar, o sea, un poco a lo que habían avanzado. Si quieren, algunos de los equipos, no sé si están miembros del equipo, pueden presentar, si desean, en esta instancia lo que han trabajado. No hay problema. No sé si están todos los 5 equipos más o menos miembros. El equipo 1, ¿se acuerdan quién era el equipo 1? Está Valentina, Colinicul, Pamela Pinilla, Valdebenito. ¿Ahí están? Sí. Sí, profe. Creo que somos 2 o 3. Bueno, pero por ahí, si quieren, pueden ir por equipo para ir viendo qué es lo que hicieron. Por ahí, si alguno desea presentar, bienvenido sea. Y si no, bueno, por ahí avanzamos, por ahí con las inquietudes para que podamos avanzar con el profesor, si les parece. Profe, yo tengo una duda, pero no tiene que ver con lo del texto. Era con algo que dijimos en la clase pasada, lo de serie, que decía que era cuando hablamos de los grupos, que era de personas seriadas, algo así, como que no me quedó muy claro qué era. O sea, como que me perdí. No lo entendí bien. Lo que no quedó claro, ¿qué sería? ¿La noción de serie? Claro, sí, eso. Bien, bien. Fundamental, es un concepto, una idea fundamental la de serie. Es casi tan importante como la de grupo, porque si no entendemos, no dimensionamos y podemos conceptualizar cuando estamos en situación de serie, no podemos diferenciar cuando vamos a estar en situación de grupo. La serie en sí, esto de hecho en este capítulo, en el capítulo de atención, no aparece la serie como una definición en sí misma, aparece la definición. A ver, la definición no sería, sino condiciones de serie, o condiciones de personas seriadas, o condiciones de serialidad, aparecen en conjuntos humanos como la muchedumbre y alguna idea en la banda. La muchedumbre como la idea de serie más clara. Para definir la serie, justamente, podemos decir que serie aparece siempre que hay personas reunidas en las mismas condiciones, las mismas constantes, de tiempo y espacio. Esto es muy importante, porque es una pregunta de examen final. ¿Qué organizadores se presentan en una serie? En una serie se presentan solamente organizadores externos, como el tiempo y el espacio, únicamente, ¿sí? Nosotros en un grupo hablamos de organizadores externos y organizadores internos, ¿sí? Por ahí, esto para dejarlo dicho ahora, lo vamos a profundizar después. Pero para definir la serie, entonces, es lo que podemos describirlo como personas reunidas. Ejemplos. Yo la otra vez había planteado algunos ejemplos típicos, muy cotidianos, como pueden ser
las salas de espera, por ejemplo, en consultorios, en instituciones de salud, cuando uno tenemos, pueden ser incluso un número bastante variable de personas, pero que puede haber 10, 15, 20, 30 personas reunidas, ¿sí? Pero esa sería una condición bastante clara para pensar la serie. La pregunta ahí es, ¿qué tan significativo es una persona para otra, ¿sí? Un sujeto para otro, en esa situación de estar sentado esperando que lo atienda el médico o el especialista, ¿sí? Entonces, ¿la respuesta qué sería? La respuesta sería que el otro es absolutamente cero significativo. ¿Por qué? Porque el otro no es necesario para que yo satisfaga mis necesidades. Mi necesidad de estar sentado ahí no es para encontrarme con nadie, salvo con el médico que me va a atender, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esa situación de reunión de personas es un claro ejemplo de serie. Otro ejemplo puede ser, son las colas, el banco, las colas esperando el colectivo, donde tenemos personas, un número variable de personas reunidas, pero donde la interacción es prácticamente nula entre estos sujetos, porque justamente el otro, ese otro que está compartiendo ese tipo de espacio, no me resulta significativo. ¿Por qué? Porque no, de alguna manera, no me significa para el cumplimiento, para la satisfacción de mis necesidades y por tanto para la satisfacción del objetivo. O sea, si mi objetivo es trasladarme, subirme al colectivo y trasladarme de un lugar a otro, el otro que está sentado al lado mío, fíjense, esto es claro para registrar las experiencias propias. Muchas veces no sabemos ni la cara que tiene, no tenemos idea de cómo está vestido, o sea, no prestamos casi ni lo miramos al otro o a los otros. Más aún hoy con el tema de los celulares y que todos estamos ensimismados en nuestro propio mundo, nuestra relación con el celular, básicamente. ¿Se entiende? Esas son situaciones de serie. Fíjense que es el opuesto a lo que es una situación de grupo, ¿sí? De grupo entre comillas, de grupo propiamente dicho. Digo esto porque vamos a ir ajustando esta idea de grupo. En el grupo, el otro es fuertemente significativo. El otro es parte de la necesidad y del objetivo de estar sentado ahí, frente a frente, ¿sí? El otro es, por eso hablamos de interdependencia. El otro me es necesario para, y yo le soy necesario, somos mutuamente interdependientes, porque es necesario para el cumplimiento del objetivo en la situación grupal. En la situación de serie es totalmente lo opuesto. El otro, vamos a hablarlo un poco más abruptamente, el otro no importa. El otro es de palo, diría el paisano, ¿sí? No, el otro no interesa a los efectos del cumplimiento de los objetivos. De hecho, ni siquiera nos planteamos objetivos, cero, ¿sí? Esa sería la idea de serie. Personas seriadas, personas reunidas y nada más que reunidas. Compartimos solamente un tiempo y un espacio, pero sin ninguna otra condición. ¿Se entiende? Te pregunto porque es muy importante si hay dudas en términos de esto, ¿sí? Y casualmente no aparece así explícitamente en el texto. ¿Alguna otra pregunta del equipo? ¿Equipo 1 quiere hacer alguna pregunta? ¿No? ¿El equipo 2? De Brito, Carmen, Lorelei, Brenda, María Elena. Sí, estamos. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, escuchamos de una. Sí. Arranco un cachitito, chicas. María Elena arrancó hablando un poquito diciendo que
algunas cosas se habían complicado en algunas interpretaciones, por eso lo estiramos al trabajo y después de la clase de hoy la entregaremos. Nosotros hicimos algunas, armamos el trabajo de alguna manera que nos pueda servir y centralmente hicimos algunas cosas. Una de las cosas que hicimos fue un cuadro en donde pudimos recuperar las ideas de las categorías, ¿no? De las categorías de los conjuntos humanos. Bueno, y ahí hicimos algo que, bueno, una de las cosas que me pareció que podía ser rico para tomarlo, pero a ver si se entiende la idea. Habíamos pensado en poner, bueno, como que un concepto importante en acción tenía que ver con juntarse, conjuntos, juntarse, pensar en eso, ¿no? Y entonces ahí fuimos separándolo en quiénes, cuántos, dónde, para qué, cómo y ejemplos. Entonces ahí pusimos quiénes y enumeramos muchedumbre, banda, grupo primario, agrupamiento, ¿no? Grupo primario, grupo secundario. Pusimos cuántos y ahí los tomamos, cuántos se juntan. Y entonces decíamos, bueno, muchedumbre, centenares y miles, unidades y decenas en el caso de las bandas, decenas y centenas en el caso, o centenas y decenas en el caso del agrupamiento. Entendimos que más de 2 tenía que ver con el grupo primario. Ahora con el grupo secundario ahí se complicó. Porque en el material no lo vimos e incluso en el material lo que dice es que cuesta poner un número, ¿sí? Bueno, ahí se complicó. Esa era una de las cosas. Bueno, el tema de serie, nosotros no nos profundizamos en serie. Quizás habría que haberlo puesto, no lo entendimos así, por eso no lo nombramos. Pero me parece que... y una de las cosas, y acá quizás nos puedan ayudar. En el caso de muchedumbre, esto lo tiré yo como una duda, pero una duda desde lo que yo interpreté, ¿no? Duda a los otros. Yo había puesto como un ejemplo los chalecos amarillos, que tiene que ver con gente que salió a la calle, salen en un mismo lugar, en un horario, el mismo horario. Me parecía que por ahí podía ser, bueno, esto bueno, nos van a ayudar ahora a ver si mi idea de la propuesta del ejemplo estaba bien o no, ¿sí? Bien, vamos. Hasta ahí yo abro y las chicas si quieren sumar algo. A ver, muy interesante lo que están planteando. Me parece que esta es la manera de trabajarlo. No termino de entender del todo bien, pero a ver, entiendo que ustedes un elemento que me parece muy importante es tomaron la cantidad de personas. La cantidad de personas, un elemento cuantitativo, perfectamente observable, cuantificable, podemos contar las personas, y es un elemento muy interesante a tener en cuenta cuando para evaluar la primer mirada a lo que nos golpea en la cara, digamos, de esa realidad concreta de personas reunidas. ¿Cuántos? El cuánto nos va a dar un dato. Ojo, es un dato. Después hay otros elementos para seguir observando y profundizando la mirada crítica. Por eso que tienen que fijarse ahí, justamente en el cuadro de Anciu aparece la cantidad, pero aparecen otros elementos, ¿sí?, que son muy, muy importantes y que también sirven para diferenciar. Para diferenciar cuándo. Cuando el número puede ser parecido. Por ejemplo, es complicada la cosa entre grupo primario y banda, por ejemplo. En el caso de muchedumbre, el número se puede tornar muy grande y tornarse inespecífico.
puede haber también cierto cruce, cierta aproximación que nos lleva a repreguntarnos, no sé si decir confundirnos, pero puede confundirnos, es entre muchedumbre y agrupamiento, por ejemplo. El ejemplo que comentás, Carmen, de los chalecos amarillos, puede ser, ahí habría que ver situaciones específicas y muy concretas, pero puede ser una muchedumbre en el sentido, ahí podríamos pensar la cantidad de personas y si son solamente chaleco amarillo o no. Porque si son solamente chaleco amarillo, podríamos pensar que puede responder a un agrupamiento, ¿sí? Fíjense, la categoría agrupamiento es una categoría muy interesante, porque también es una interesante, bastante amplia, y que nos sirve para pensar distintos tipos de conjuntos humanos, ¿sí? En el caso del grupo secundario, seguramente se complica. ¿Por qué? Recuerden, el grupo secundario es una organización, ¿sí? Ahí nuevamente es importante poder diferenciar organización de agrupamiento, por ejemplo. Los agrupamientos, por lo general, están en el marco o se dan hacia el interior de las organizaciones. Ejemplo, una clase universitaria. Ejemplo, la reunión en un ritual religioso, como puede ser una misa, por ejemplo, o cualquier otro tipo. Puede ser un mitin en una agrupación política, ¿sí? Entonces, fíjense que van, en cierta forma, en paralelo, cuestiones que tienen que ver con los grupos secundarios, ¿sí? Y cuestiones que tienen que ver con el agrupamiento, ¿sí? Por eso los chalecos amarillos puede tomarse como muchedumbre si son una gran cantidad, ¿sí? Que superen las 100 personas, podríamos hablar como para dar una idea. Puede ser también un agrupamiento, puede ser una reunión que también puede ser bastante numerosa, ¿sí? Pero al pertenecer a determinado marco que tiene que ver con una organización específica, como puede ser un gremio, por ejemplo, como puede ser una mutual, como puede ser una agrupación política o un partido político, ¿sí? Estamos hablando de gente que están convocados por determinado campo institucional, ¿sí? O sea, una organización. Ahí vuelvan a revisar la categoría grupo secundario, ¿sí? Entonces, justamente, la idea es poner la cantidad, sí, una variable importante, pero poner otras variables que aparecen en el cuadro y es importante retomarla en las definiciones, en la caracterización que ANSIU hace de cada conjunto humano. No sé si fui claro acá, si hay dudas. Sí, fuiste claro. Lo que pensamos es verdad que el cuadro tiene directa relación, obvio, con lo que el texto de ANSIU. Ahora, nosotros no queríamos copiar tal cual el cuadro, porque si copias tal cual el cuadro, o sea, si te basas en los mismos ítems, entonces, bueno, te va a llevar a la respuesta y a formar el mismo cuadro. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo hacer para armar un cuadro más amplio? Entonces, por eso pusimos el quién, el cuántos, el dónde, el para qué y el cómo. Se juntan estos ¿cómo se llama? Estos conjuntos humanos. Eso. Bien. En el chat puso Sabrina, ¿me escuchás? Dice, profe, sí, dice, por ejemplo, nosotros utilizamos de ejemplo muchedumbre la fila del supermercado en época de pandemia. ¿Estaría bien o tendría que ser mayor cantidad de gente? Claro, bueno, ven,
el ejemplo, pues, es válido, es válido. Lo que sucede, ahí aparece nuevamente la cuestión de la cantidad, ¿sí? Y imagínense, para hablar de muchedumbre, interesante pensar un conjunto bastante numeroso, ¿sí? Mucha cantidad de gente. Lo que sucede es que la cantidad de gente depende también qué tan organizada, tan ordenados, si están en fila. Ahí aparece la idea de tumulto, o sea, de personas en movimiento, en pelea o en lucha o con ciertas conductas violentas, hostiles. ¿Se entiende? Pueden ser muy distintas las condiciones. Ahí aparece muy interesante esto que plantea Carmen, de abrir otras preguntas. Pero también esto que Carmen dice es cierto. Esto es decir, no ajustarnos al cuadro, pero tener al cuadro, no perder de referencia el cuadro. ¿Se entiende? Porque fíjense, hay cosas muy, muy finas en el cuadro. Apenas un chito que lo voy a buscar nuevamente para marcar cuestiones que tienen que ver también con esta consulta de la cola del supermercado, ¿sí? Fíjense, el cuadro ahí les plantea la duración en el tiempo, por ejemplo, duración en el tiempo, que es cuánto tiempo están reunidas estas personas, ¿sí? Y, atención acá, si esa reunión se repite en el tiempo, que eso, por ejemplo, va a aparecer en algunos conjuntos humanos y en otros no. Una muchedumbre nunca se va a repetir en el tiempo, ¿sí? Podemos ir a distintos recitales, ¿sí? Pero van a ser siempre escenas muy diferentes. Podemos participar en distintas marchas, pero esa muchedumbre no es que las mismas personas se sigan reuniendo en el tiempo, ¿sí? Algunas tal vez. ¿Quiénes se van a seguir reuniendo? Se van a volver a encontrar aquellos que pertenecen a algún tipo de agrupamiento o forman parte de alguna organización. ¿Se entiende que estamos hablando? ¿Sí? Sí, entonces por ejemplo, sí, los seguidores del Indio Solari, ¿podríamos ponerlos como muchedumbre? A ver, interesante ese ejemplo. Si nosotros tomamos un recital del Indio Solari, eso es una muchedumbre, claramente. Ahora, okay, si decimos seguidores, podemos decir los fans, puede ser de Indio Solari o de algún otro. Claro, ahí podríamos pensar un posible agrupamiento, por ejemplo. Eso depende y va a variar siempre. Ahí aparece una variable muy importante que es el nivel de organización. ¿Qué tan organizados están? ¿Cuánto interactúan las mismas personas? Siempre, acá esto tiene que ver con la idea que hablábamos también de serie. Cuando las personas que están reunidas en la... Para poder entender un poco esto, tenemos que podemos proyectarla en una sucesión de tiempo. Imagínense la cola para cobrar en el banco. Eso estamos en una situación de serie. Si son un número importante, podemos pensar que eso es una muchedumbre, ¿sí? Pero supónganse que hay, voy a tomar un ejemplo poco feliz, pero que nos va a resultar útil. Supónganse que esas personas, hay un asalto a ese banco, se cierran las puertas y quedan tomados como rehenes, ¿sí? No sería. Fíjense, esas personas seriadas, amontonadas, vamos a hablar en criollo, en la medida que cambia la situación y pasan a ser rehenes, obviamente que van a estar mucho más compulsados a interactuar entre sí, buscar cierta organización, quizás para sobrevivir, quizás para discutir qué estrategias hacen para salvar la vida, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ese conjunto humano se va a transformar, va a dejar de ser una serie y va a empezar a tomar, y va a empezar a jugar y a interaccionar, empezando a generar condiciones de grupalidad. ¿Se entiende? Podemos
plantear muy distintos ejemplos. No sé si les sirve el ejemplo, si no, podemos pensar cualquier otro. Pero siempre los conjuntos humanos, una de las variables, las chicas decían la cantidad, sí. Otra variable muy importante es el nivel de organización interna, ¿sí? ¿Qué tan organizados están? ¿Sí? Después, fíjense que aparecen otros, tienen la duración en el tiempo, que hemos visto, la cantidad de individuos, que también hablamos, las relaciones entre los individuos, y ahí empezamos a desmenuzar el tema de la organización. Efectos sobre las creencias y las normas. Fíjense, este es muy importante, efectos sobre las creencias y las normas. ¿Qué tanto me afecta el espacio colectivo en mis propias creencias? Imaginémonos agrupaciones políticas, agrupaciones religiosas, ¿sí? Ahí se están jugando mis creencias y las creencias de los otros, ¿sí? Conciencia de las metas. Conciencia de la meta quiere decir, ¿para qué estamos acá? ¿Hacia dónde vamos? Ahora, si es hacia dónde vamos, yo lo pienso como individuo o lo pienso como colectivo, ¿sí? Acciones comunes. ¿Sí? Fíjense, en la cola de un banco no hay acciones comunes, cada uno hace la suya. En la sala de espera de un consultorio, cada uno hace la suya. No me importa lo que hace el otro, ¿sí? En cambio, cuando estamos en una situación, supónganse en un grupo de amigos, o en un grupo, o en un conjunto humano, digo para no confundirnos con la palabra grupo, ¿no? En un colectivo, una reunión familiar, por ejemplo, lo que hace el otro, a mí me interesa, porque decimos, bueno, si vamos a comer, bueno, esperemos el mismo horario, comamos todos juntos, ¿sí? Ahí podríamos poner infinidad de ejemplos y cuestiones cotidianas, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Me parece muy interesante que vayan planteando así. ¿Están las dudas o volvemos sobre algún punto? Del equipo 2 no hay más dudas. El equipo 3, Sofía Gazacardo, Vanessa Jerez y Alejandra Martinetti, ¿tienen dudas? Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Bien. Recién cuando lo escuché hablar al profe, me surgió una duda, porque yo tenía entendido de estos grupos secundarios, el rol que ocupa cada uno en esa organización, ¿no? Y yo me puse a pensar en una institución como el hospital y que cada uno cumple un rol, como decirte, el enfermero es enfermero, el doctor es doctor. No sé si planteé bien mi idea o estoy equivocada, ahora que lo escuché al profesor que entra en duda, porque son agrupamientos, dijo. Bien. Justamente, bueno, muy importante, muy importante. Por eso es que siempre les recomiendo que, y más aún después que un poco revolvemos el avispero, digamos, ponemos en cuestión, hablamos, abrimos y analizamos cuestiones, vuelvan sobre las categorías en el texto, no en el cuadro, porque el cuadro es muy sintético, muy esquemático, casualmente, por eso es un cuadro, valga, ¿no? Vuelvan sobre la caracterización que hace Anciu, que por momento Anciu dice muchas cosas y llega un momento muchas veces que se torna hasta medio confuso. Pero hay que volver a revisarlo y dar finito. Entonces, acá es muy importante, cuando hablamos de grupo secundario, la palabra indica, fíjense, ¿por qué decimos grupo primario y grupo secundario? Lo primario y lo secundario tienen que ver con el tipo de interacción que se genera entre los sujetos, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de vinculación se establecen entre los sujetos? En el grupo primario,
ustedes van a encontrar en Ansiu que dice cargado de afecto, donde prima lo sensible, los sentimientos, etcétera, etcétera. En el grupo secundario va a ser en algún punto lo opuesto. Lo que prima, por eso es secundario, lo que prima es la formalidad. Lo que prima ahí, ¿por qué? Porque las interacciones, el encuentro entre los sujetos va a estar atravesado por jerarquización. Justamente esto es lo que traían recién. El médico es médico, pero ¿quién determina que el médico es médico? La institución que está por encima de los sujetos. O sea, la institución salud, por decirlo de alguna manera, la organización hospital tal. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso categoriza, jerarquiza a las personas. O sea, no necesariamente pone a unas por encima de otras, sino genera una clara diferenciación de responsabilidades. Y en algún punto, si ustedes quieren, también de poder. ¿Sí? Le da más poder a unos que a otros. ¿Sí? Todo en pro del objetivo de la organización, no de las personas. ¿Sí? Esto daría realmente para trabajarlo mucho, mucho más en profundidad. ¿Por qué? Porque ahí podemos hurgar e investigar muchas cuestiones. Porque hacia el interior de una institución o organización puede aparecer agrupamientos. ¿Sí? Puede aparecer grupos primarios también. Imagínense una reunión de compañeros de trabajo. ¿Sí? Se juntan a comer un asado. Eso podría pensarse más como grupo primario, sobre todo si se juntan 2 o 3 veces al mes. Ahora, si se juntan una vez al año, habría que ponerlo un poco en cuestión hasta qué grado de primariedad tienen esas relaciones. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, se entiende. Sí, vale. Sí. El equipo 4, Lourdes Arias, bueno, Elías Carrizo, Sabrina Fulque, ¿tienen alguna duda para plantear? Hola, no, creo que tenemos dudas. Bueno. No sé si mis compañeras tienen. No, profe, ahí yo recién fui la que escribí, así que por ahora ninguna duda. Bueno. El equipo 5, Camiña Rafaela, Rivera Dariana, Navarro Milagros, Raimapo Maite. No, profe, o por mi parte no. No sé, las chicas. ¿No? El equipo 6, Carla Cárdenas, Mirta Sopasa. ¿No están? No, pues no están. Equipo 7, Nahuelquira Aldana, Manzanares Celeste. ¿No? Equipo 8, Lucero Rocío, Gutiérrez Gabriela. ¿No? Bueno. La idea, bueno, era esto, varios fueron presentando los trabajos el día de hoy, así que el profesor Fursi va a corregir los trabajos prácticos de esta instancia. Y teníamos previsto una exposición el jueves, pero bueno, dado lo que es el paro, la idea es poder, bueno, si podemos, alguno desea presentarlo el martes que viene, bienvenido sea, si no, bueno, avanzaremos con otro tema más que profundiza Ansiu respecto a este capítulo, que si no sé si quedó algo más con respecto a la resistencia, quieren solicitar alguna consulta. Si no, avanzamos con el otro texto, de que yo trabajé, le dejé también una guía de lectura para trabajar el texto de Cousteau. Si no hay más consultas con respecto a Ansiu, quieren avancemos con el otro texto. Algunos consultaron, ¿quieren que avancemos con ese punto? Profe, Sí, profe, Sí. está bien. ¿el nuevo trabajo se entrega este jueves? ¿O Bueno, hay tiempo como el anterior, A ver, hasta el martes? si ustedes están complicados porque están
con muchas cuestiones, lo podemos entregar el martes que viene, para darle más tiempo, porque yo le sumé un texto nuevo, que es el cómo impacta la salud mental ante las situaciones de crisis, el de Juan Erro, ¿lo vieron? Que le subí, que es un texto sencillo, por así decirlo, pero que habla de cómo las personas se van adaptando en las cuestiones de la salud mental ante las situaciones de crisis. Entonces, si ustedes ven que estamos complicados para el jueves, lo pueden entregar el martes, no hay problema. La idea es que lean ese texto de Juan Erro, que es una guía práctica para varias situaciones de crisis. Quizás capaz en la cátedra de salud mental pueden recuperar algo de este texto, que habla de cómo las personas se van adaptando y qué estrategias brindan a los profesionales para trabajar ante situaciones de crisis. ¿Por qué asociamos los dos textos, el de Cousteau y el de Erro? Porque Cousteau habla justamente del impacto en la subjetividad, ¿no? Cómo van las personas generando, o sea, cómo van también generando nuevas estrategias, o cómo desde el trabajo social podemos generar nuevas estrategias ante las situaciones de crisis o ante un escenario tan convulsionado como los que se nos presentan. Si bien el texto de Cousteau es hecho o sea, elaborado en 2017, no en un contexto de pandemia, pero sí en un contexto bastante escenario convulsionado por todas las cuestiones que impactaban en la economía, ¿sí? Y cómo se van generando nuevas estrategias grupales ante el nuevo escenario que se presenta. No sé si alguien avanzó con la lectura del texto de Erro, por ahí para que si le gustó o por ahí lo vio muy complicado. Fundamentalmente a mí lo que me interesaba que trabajase en la parte donde habla de la comunicación, las alternativas o las estrategias que brindan a quienes trabajan en diferentes ámbitos para trabajar justamente el acompañamiento en los procesos de crisis. No sé si tienen alguna duda respecto a este punto. Yo todavía Erro no lo leí, así que no tendría... El texto de Juan Erro habla justamente que diagrama o inicia la experiencia, hablando de la experiencia en el ámbito de salud mental, pero habla justamente cómo se van configurando diferentes patologías, obviamente, en situaciones de crisis, cómo el sujeto se va adaptando y muchas veces genera diferentes enfermedades en la salud mental. Pero fundamentalmente habla de que desde los que trabajamos justamente en el contexto de trabajo grupal, se aproxima mucho al cómo aprender y acompañar los procesos de salud mental, ¿no? Porque justamente todas las estrategias grupales son estrategias que llevan adelante los sujetos para afrontar diferentes situaciones, para mejorar sus necesidades, para afrontar muchas cuestiones por ahí que no pueden abordar por sí solos, que son estrategias justamente también para acompañar los procesos de salud mental. Entonces, aquí, ya desde una perspectiva más bien en impacto justamente en la salud mental, lo que ha generado la pandemia también justamente son situaciones de crisis emocionales, personales, grupales, y brinda ciertos tips, por eso es un texto amigable, por así decirlo, que lo aproxima a lo que es la salud mental, pero a la vez da ciertas herramientas que nos puede servir no solamente en este espacio de la cátedra, sino para aquellos que trabajan haciendo procesos de acompañamiento o que te den insumos para trabajar cuando ustedes se reciban, ¿no? También en procesos de acompañamiento a las personas que están atravesando diferentes situaciones de crisis. Así que bueno, no sé si lo leyeron alguno, y si no, bueno, los invito por ahí a leerlo, y por ahí, a ver, cuéntenme cómo van con el trabajo. Si ustedes ven que es un trabajo que por ahí le va a costar un poco más, bueno, lo movemos, no hay problema. Nos movemos de fecha para entrega. ¿Quieren que lo movamos la fecha de entrega? ¿O que están bien para el jueves? A mí me parecería posible que para el estaría martes. bueno por mi parte para el martes, pero bueno, no sé el resto. Bueno, si ustedes quieren lo dejamos para el martes que viene, no hay problema. Igual en el audio virtual,
en el aula virtual, si ustedes se meten, yo les subí un video explicativo del texto de Cousteau. Y hay un video sin audio, por así decirlo, donde está resumido el texto de Cousteau. Y después, bueno, el de Juan Erro no está explicado, pero bueno, es un texto sencillo de leer, que bueno, quizás todo el impacto de la patología, nosotros es necesario para tener conocimiento nada más, pero lo que a nosotros nos interesa es lo que brinda de operatividad, ¿no? Cómo trabajar la comunicación, cómo trabajar ciertos acompañamientos, que eso es lo que a nosotros por ahí no le sirve un aporte en este contexto de pandemia también para cada uno de nosotros, ¿no? Para conocer qué se puede hacer. Son guías prácticas, por eso me pareció didáctico hasta presentarlo para que ustedes tengan un insumo para trabajar, ¿no? Desde nuestra cotidianidad, cómo nos afecta la pandemia, ¿no? Desde un lenguaje sencillo de alguien que escribe del área de la salud mental. ¿Pudieron ver los Power? ¿Pudieron ver lo que les subimos al aula virtual? Sí, profe, y está completo y resumido. Creo que fue muy preciso. A mí me sirvió personalmente para comprender el texto de Cousteau. Se corta, está costando entender. Igual la profesora también cuando hablaba se cortaba. ¿Me escuchan ahora? Ahí sí. Yo les decía, si pudieron acceder al aula virtual, acceder a los PowerPoint que les subimos, y si pudieron mirarlo, si les sirvió para el armado de lo que le planteé de Cousteau, y si pudieron escuchar el video que se subió también del texto de Cousteau. Sí, profe, si están bien, se escuchan bien, se ven bien. Ah, bueno. Bueno. Y ahí me dicen que sí, que les sirvió el material para entender el texto de Cousteau. Bien. Entonces, si ustedes no tienen o sea, si quieren estas cuestiones de reprogramar, lo presentan el martes que viene, dado que el jueves no va a haber actividad. Y bueno, y después poco a poco vamos subiendo, ya una vez que, si no hay más dudas con respecto al texto de Ansiu, no tienen ninguna duda con respecto al tema de las resistencias, o algún punto más del texto de Ansiu, lo entregan el día de hoy, y bueno, el martes que viene, si alguno de los equipos desea presentar, lo puede presentar para compartir, como se cerraron el texto de Ansiu. Así avanzamos después paulatinamente con el cierre del texto de Erro, y ya avanzamos con otro texto más, ¿sí? Que seguramente va a ser algo más complicado, que ya nos introducimos a categorías centrales, como va a ser con el texto de Amelia Delano. No sé si vos, Osvaldo, querés decir algo más, porque habían algunas preguntado por privado el tema de las resistencias. Se plantea Ansiu. No tengo, no sé si hay alguna, no vi ninguna duda. No sé si hay alguna duda, algún planteo o cuestión sobre el tema resistencia, surgimiento del término. Es muy interesante que lo vean bien, porque tiene mucha importancia a los efectos de pensar la cuestión de los grupos y la cuestión de la grupalidad, etcétera. Sobre todo porque lo vamos a seguir trabajando en próximos textos, y de hecho es una cuestión que va a estar siempre presente, ¿no? No sé si hay algún... las resistencias ya la habíamos trabajado bastante, yo las había explicado bastante en profundidad, pero bueno, no sé si hay algún... en todo caso, si no, vamos a, después que mire los prácticos, les hago alguna devolución sobre el tema. Escucho si hay algún planteo, ¿sí? Si tienen alguna duda, lo plantean
Igual con el tema del custo, estamos acá. Si no, bueno, si nadie plantea alguna duda, vamos a ir haciendo el trabajo práctico de ANSIU lo va a corregir el profesor Fursi, el trabajo práctico de grupalidades yo ya se lo voy a devolver, igual con la corrección correspondiente por equipo, y el de Custó lo corrijo yo. Así que ustedes sepan que tienen, no sé quién corrige cada texto, que es el que trabajó cada docente. ¿Sí? Y próximamente vamos a ir ya, para que sepan, durante el mes de mayo, o sea que va a quedar una semana más, 2 semanas más, todos los lunes, escuchen esto, el primer lunes de cada mes, creo que arranca el 3 de mayo, va a haber un foro, o sea, un conversatorio de trabajo social que va a organizar el departamento y que con expositores todos los lunes a las 5 de la tarde. Que ese conversatorio que va a haber, que arranca el 3 de mayo con la profesora Margarita Rosas y que yo voy a estar ahí junto con ella exponiendo, va a ser obligatorio para la cursada. Vamos a recuperar de esos conversatorios que van a ser todos los lunes del mes de mayo, lo vamos a recuperar después en la cursada. Porque vamos a trabajar la intervención profesional, se va a trabajar cuestiones de género y trabajo social, cuestiones de interculturalidad, que va a ser el proceso de formación. Lo organiza el departamento de la carrera y va a ser obligatorio o por lo menos que ustedes lo graben, para poder después retrabajar en la cursada. ¿Sí? Esto sépanlo para que ustedes ya se dispongan en el mes de mayo, que alguien grabe, o si puedan participar, la idea sería que puedan participar los lunes, los 4 lunes, son 4 conversatorios, lo puedan ya tener previsto, que alguien grabe eso, por eso lo vamos a trabajar después en la cursada. ¿Sí? Hola. ¿Bien? Sí. Hola, ¿me escuchas? Sí, Jimé. ¿Me permitís? Sí, sí. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. En base a los conversatorios, al ciclo de conversatorios, si ya se quieren agendar las fechas, comenzaría el 3 de mayo con el conversatorio inaugural. Todos los